¿Qué tal, amigos? Bueno, como os he prometido en el vídeo que estamos terminando, este es un encabezamiento para hablaros un poquito sobre las luces que vamos a utilizar en las embarcaciones radiocontrol, concretamente en las luces LED, que son un diodo. O sea, lo que tenemos ahí que no es una bombilla, es un diodo que se pone incandescente cuando pasa a través de él la corriente. Bueno, mirad. No quiero extenderme mucho, solamente es un inicio para poder que entendáis, aquellos que no habéis trabajado nunca con el tema este de la iluminación para los modelos, las diversas clases de LEDs o de luces que existen. Aparte que existen luces, que también las tengo ahí, os puedo enseñar, que trabajan a un voltaje determinado, y eso sí son bombillas. Pero en este caso vamos a hablar de las luces LED. Son muy económicas y además son fáciles de trabajar si se sabe hacer. Bueno, para empezar hablaremos del conductor, lo que necesitaríamos para conducir la corriente, el voltaje hacia los LEDs, pues sería estos cables. Aquí tengo un mazo de cables que podéis observar, veis de distintos colores, y es un mazo de cable que ya, este producto los podéis conseguir en las tiendas de electrónica de la ciudad o de la provincia donde os encontréis. Son unos cables de distintos colores, como veis aquí tengo ya uno desmenuzado porque he estado trabajando con él, y aquí podéis ver su tamaño. ¿Veis aquí? Ahí. Su tamaño su grosor es de 1 milímetro, y el interior de cobre pues puede que sea de medio milímetro. Bueno, ese es el conductor con el que vamos. Y ahora vamos a hablar de los LEDs. Como os he comentado anteriormente, cada LED trabaja a un voltaje distinto. Y podemos diferenciar que un LED trabaja con positivo y negativo. Por consiguiente, si observamos un LED, por ejemplo, este que tenemos aquí, podemos ver de que hay una patilla, de las dos patillas que tiene, vemos, hay una patilla que es la más larga. Esa es la patilla que nos va a dar el positivo. Y esta patilla que vemos aquí, que es la más corta, sería la del negativo. Bueno, yo tengo aquí puesto, porque ya lo he estudiado para poder trabajar. Siempre que he trabajado en el tema del voltaje para las luces, he querido hacerlo con un voltaje de 6 voltios. Porque normalmente, otras veces es mayor el volumen. Se trabaja con un voltaje a criterio. Pero bueno, mira, aquí tengo este LED y van por milímetros. ¿Veis? Mira, este LED es de 2 milímetros y medio, 2 milímetros, que viene aquí. Este es amarillo. Y luego tenemos aquí el voltaje con que trabaja. El voltaje son 2,4 voltios. Y tenemos aquí 0,020 miliamperios, que es con el que trabajan los miliamperios de consumo del LED. Bueno, esto no nos va a decir nada a la hora de montar. Vamos a empezar con las luces que hemos puesto en el canal de Castilla, y vamos a ver que los LED los podemos tener, como en este caso, que es transparente, pero su color es verde y es de 3 milímetros. 3 milímetros el diámetro que tiene el LED. Y este trabajará pues a un voltaje de 3 milímetros, que será pues 1,7, igual que este de aquí. Y aquí tenemos, la intensidad con la que trabaja, los miliamperios que trabaja este LED de consumo. Bueno, pues hay distintas clases. En este caso son LED intermitentes, que yo lo he utilizado para dar luz concretamente el dédalo en el poste de amarre del dirigible, que lleva una luz intermitente, pues lo utilizamos. Normalmente suelen ser, dependiendo la escala del barco, si es muy pequeñito el barco, tiene una escala pequeña, pues se utiliza el LED pequeño. Si el barco es grande, utilizaremos estos LED. Navegación positivo y negativo, estribor y babor, y luego tenemos las luces de alcance, y estas luces pequeñas, estas de aquí, estos LEDs pequeños de alto brillo, son los que suelen utilizar para el interior del barco, para dar alumbrar a lo que son pasillos, corredores, interior del puente, etcétera, porque son pequeños y se adaptan muy bien a cualquier dispositivo que hagamos.
Y bueno, ¿qué otra parte tenemos de los LED? Bueno, aquí tenemos los retráctiles, esto es muy importante, veréis. El retráctil también lo hay de distintos grosores, lo podéis también conseguir en las tiendas de electrónica. El retráctil es muy importante, ¿por qué? Porque cuando montamos un LED, lo que hacemos, perdón, un circuito, lo que hacemos, como es en este caso, es evitar de que pueda haber un cortocircuito y se nos funda el LED. ¿Veis? Otra cosa muy importante a la hora de soldar los LEDs al cable es tener en cuenta de que si ponemos calor y nos acercamos mucho a lo que es el LED, pues podemos fundir. El calor va a hacer que se funda el diodo del LED. Por consiguiente, yo suelo siempre soldar un poco más atrás el cable, doy un puntito de calor nada más para que no se ponga muy caliente y queme el diodo, y una vez que lo ponga ahí ya ya se sabe, se enfunda con el retráctil, se le aplica un poco de calor y luego se comprueba para saber que funciona. Bueno, yo creo que este inicio de lo que es el LED, más lo que vais a ver a posteriori, cómo se ha construido, por ejemplo, los faros, los deflectores, las luces tal igual que ya habéis visto en vídeos anteriores. En este caso vamos a hacer un anticipo, que es lo que ya he puesto sobre el tema. Aquí tengo unas pilas de 1,5 y 3 voltios con los que voy probando los LEDs uno a uno, claro, porque trabajamos a eso. Otra parte importante, ¿qué hago para que si trabajo a 6 voltios no se me fundan los LEDs? Pues muy fácil, hacemos lo que es una conexión en serie. Unimos el positivo del LED con el negativo del otro LED y nos queda un negativo y un positivo. Esos dos estamos sumando el voltaje y hace que la intensidad del voltaje que va a llegar al LED pues se suma, y si tiene, como en este caso tenemos que es de 2, lo tengo por aquí, 2,4, pues tendríamos, sumando los voltajes y siempre teniendo en cuenta de que hay una caída de tensión de lo que es el conductor, lo que ya hay desde el conductor hasta la batería o la pared de conexión, completamos los voltajes que nos hace falta. Bueno, y dicho esto, os dejo este pequeño vídeo de introducción al tema del LED. Y como siempre os digo, más adelante en el mismo vídeo voy a unir la otra parte de las conexiones, etcétera. Venga, os dejo con el siguiente vídeo.
Bien, voy a comentaros ahora sobre la construcción de los reflectores que va a llevar el barco, va a llevar los reflectores en el puente y en la grúa pescante, que ya más adelante os enseñaré. Aunque no está hecha el paso a paso, os grabaré un vídeo para que la veáis cómo está construida. Bueno, mirad, la escala importa mucho, muchísimo. Aquí hemos utilizado un redondo de aluminio, un tubo de aluminio, y con el cortatubos, para que nos salga un corte perfecto, hemos cortado la medida necesaria para hacer el cuerpo del reflector. Y ahora marcaremos el reflector por la mitad para marcar dónde van a ir los manubrios o asas donde se va a sujetar el reflector para su movimiento. No quiero extenderme más sobre el tema de las escalas, pero es de vital importancia. Mis 40 años en este mundo del modelismo me da la experiencia de que una pieza fuera de escala, no hace falta que sea exacta, pero que no se vaya mucho de la escala, desmerece un trabajo. Por consiguiente, hay veces, dependiendo de la escala con la que trabajemos, hay que entender que a barco pequeño, pues más complicado es hacer las piezas. Y si el barco es grande, pues más fácil es hacer las piezas, puesto que la manipulación es mejor. Bueno, os voy a dejar ahí ya que un parte del vídeo, y solamente cuando yo vea que haga falta mi intervención para explicar alguna cosa, os lo diré. En este caso se está perforando lo que es el tubo para lo que he dicho anteriormente, para las asas del reflector. Para fabricar las asas se ha utilizado, porque tenemos que reciclar todo y además es mucho más fácil de hacerlo con este material, un clic de oficina. Como veis, lo estoy extendiendo porque es muy dúctil. El alambre que decompone es muy dúctil y es muy fácil de manipular, de darle. Una vez que hayamos cortado lo que es la parte que necesitamos, pues se pliegan los laterales para construir el asa.
Siempre hago hincapié en los materiales que utilizo, que normalmente son muy convencionales, pero en este caso, por ejemplo, esto es contrachapado de abedul de 1 milímetro. Este material tiene unas propiedades magníficas, que es que lo podemos cortar como si fuera chapa con una cizalla o unas tijeras gorda y potente, y se nos hace mucho más fácil que andar con la sierra de pelo, la sierra de la segueta de marquetería. Mirad, ese material se puede conseguir en los comercios de modelismo. Se utiliza en el aeromodelismo mucho para reforzar la balsa en las bancadas, y en este caso lo utilizaremos nosotros para construir las que son las tapas exterior, la parte trasera del reflector. Como veis, lo primero que voy a hacer, en vez de andar, porque es muy difícil manipularla por el tema de recortar el redondo antes de pegarlo, lo que voy a hacer es que lo voy a pegar al tubo. Y una vez que esté pegado en el tubo, mediante la tijera y mediante una piedrecita de la Dremel, una piedrecita de Meril, pues se va recortando el sobrante y se queda perfecto. Otra de las cosas, para hacer el soporte de la base del reflector, pues aquí estamos reutilizando un alfiler de estos de oficina, de tablero, que llevan interiormente un cuerpo de acero, que es lo que me está costando cortar con ese alicate, tendré que coger otro. Y entonces lo que vamos a hacer es preparar ese pieza a pieza para que sea el pie del reflector. Realmente coincide con las medidas y queda bastante bien. Solamente habrá que hacerle una pequeña muesca, como veis ahí con la lija, para quitar los sobrantes, de que tenga que asentar bien cuando lo peguemos con el ciano. Y en la parte superior, como veis ahí, se le hace un pequeño rebaje de forma de media luna para que pueda acoplar bien y encole lo que es el tubo de aluminio del cuerpo del reflector.
Bueno amigos, vamos a intentar hacer una cosa y a criterio de todos los suscriptores que lo deseen, que me hagan los comentarios y me lo digan, haré un vídeo concreto, una especie de tutorial sobre cómo iluminar los puentes, iluminar nuestros modelos a través de LEDs de diodo, LED de luces de distintos colores. Bueno, veréis, aquí tengo yo una serie de un archivador con varios LEDs de distintas categorías, a los cuales os iré explicando, si lo queréis, para ponerle luces al puente y a lo que es el barco, los distintos tipos de LED que hay, de diámetro de brillo, así como el voltaje con el que trabaja para evitar fundirlos, utilizando, veis, este es más grande, este es de 5, y LED más pequeños, etcétera. Y haremos un vídeo a criterio vuestro sobre el tema de la iluminación de LED, donde se hablará de voltajes, se hablará de una serie de los LEDs que hay de distintos tamaños y tal. Pero bueno, a lo que nos remitimos es al puente que vemos aquí. Lo he puesto en esta perspectiva porque yo lo tengo más complicado para poder ejecutar. Hoy tengo la voz tomada. A ver, los LEDs que hemos montado en los reflectores, en el todo horizonte y en el alcance, las luces de alcance y el todo horizonte, los LEDs y las luces de navegación, como podéis ver, cada uno de los LEDs trabaja a un voltaje distinto, el cual más adelante os hablaremos. Para evitar que se fundan, entonces unimos los dos voltajes de ambos LEDs para su consumo. Y como vamos a trabajar con una tensión de 6 voltios, vamos a coger una batería de 6 voltios donde vamos a probar que ya hemos hecho las conexiones y luego os explicaré sobre el papel cómo está hecha. Esto ya está mal esto aquí para verlo. Aquí. Sobre el papel, toda una especie de apuntes que hemos realizado de los colores, de los cables, donde podemos ver el voltaje y el resultado final en la suma de los distintos LEDs. Sumamos los LEDs con los distintos colores que ya están soldados, que también haremos un vídeo explicando cómo lo podemos soldar, en qué posición hacerlo para que no se nos funda el diodo. Y bueno, en resumidas cuentas, aquí ya tenemos el mazo de cable, que este mazo de cable que tenemos aquí es el que va a ir a conectarse al interruptor que luego va a dar luz en la batería. Este mazo de cable, como vemos aquí, ya hemos apuntado lo que son los positivos y los negativos, por los colores que tenemos aquí. Para no repetir colores, entonces hemos intentado empalmar algún que otro para luego cortaremos todos estos cables. Pero la cuestión es que nos dé el suficiente longitud para trabajar cómodamente en el interior del casco del barco. Bueno, vamos a ver, mira, aquí tenemos por ejemplo la luz de alcance y el todo horizonte, nos dice que trabajaría después de todo lo que hemos hecho aquí, no sé si lo veo, a ver. Sale o no sale. Bueno, trabajaremos y tenemos el cable positivo que es el rojo y el negativo que es, perdón, el rosa y el gris. Aquí tenemos el rosa y aquí tenemos el gris y vamos a ponerlo en positivo, el rosa que es positivo y el gris, y se nos enciende la luz todo horizonte. No sé si lo podéis apreciar. No, no lo podéis apreciar. Vamos a ver. Ahí. Aquí sí que lo podemos apreciar. Bueno, como os decía, el rosa y el gris que tenemos ahí en la chuleta que nos ha hecho el apunte, donde nos dice, y podemos ver el todo horizonte. Vamos a quitar la luz del este. Ahí. Aquí se puede ver mejor. Vale. Bueno, pues teniendo estos dos cables, luego esto lo que haremos en la regleta en cuestión, donde hagamos los empalmes, pasaremos a poner esto. Hemos sumado los voltajes de ambos LEDs, uniendo positivo, negativo con positivo, haciendo lo que se dice en serie para que consuman los 6 voltios y no se nos fundan los LEDs, que trabajan a una tensión de 3 voltios o de 2,5, dependiendo el grueso del LED. Luego tenemos las luces de los reflectores, es decir, estos reflectores que trabajarían con los cables que tenemos aquí, que es el verde y el blanco. Pues ya hemos hecho las conexiones, tenemos aquí el verde y el blanco, verde negativo, blanco positivo. Bingo, aquí tenéis las luces de los reflectores. Bien, vamos a apagar la luz del este para que se vea mejor. Ok, lo podéis apreciar. Bueno, pues ya una vez que tenemos este,
Vamos a unir ahora lo que son las luces de navegación, que son, como veis, estribor y babor. Estribor verde, babor rojo. Vamos a unirla, que según lo tenemos aquí, es amarillo y marrón. Amarillo es amarillos que tenemos aquí es positivo, y marrón que tenemos aquí es negativo. Vamos a unirlo, a ver. Vamos a ver. Apagaremos esto. Y aquí lo tenéis. Ahí podéis apreciar. Y ahora ya lo que podemos hacer es unir todos los positivos y todos los negativos para poder encender todas las luces, para que veáis. Luego os enseñaré con más detalle. Ya digo, esta parte del vídeo más que nada es para que tengáis una noción, aquellos que no os movéis en el tema del radiocontrol, se hace artesanalmente, pues tengáis una noción de cómo hacer los conjuntos de luces para poder darles el voltaje necesario, sin tener que utilizar resistencia. Eso ya se comentará más adelante. Vamos a hacer toda la prueba completa, entonces uniremos los positivos que tenemos aquí, que tenemos el rojo, que es positivo, perdón, el rosa que es positivo, tengo aquí el rosa que es positivo, vale, con el amarillo que es positivo, ¿no es así? El rosa que es positivo, el amarillo que es positivo y el blanco que es positivo. Unimos los blancos, los rosas y los amarillos. Vale, y por otro lado, pues unimos el resto, que son los negativos. Tenemos gris, tenemos marrón. Como os digo, luego todo este cableado tan largo es para poder trabajar cómodamente. Luego podremos cortarlo cuando lo pasemos a la regleta y a los interruptores, al circuito que hagamos de ahí. Bueno, aquí tenemos ya lo que es, vamos a ver si funciona el tema. Apagamos las luces. Tenemos positivo y negativo. Y ahí está. Toda la iluminación de la pieza encendida. Luego lo que podremos hacer más adelante, si lo puedo conectar aquí, podría coger esto y enseñaros con más detalle. Vale, pues aquí podéis comprobar la luz de alcance, el tope, todo horizonte. Tenemos los deflectores y tenemos estribor y babor. Como podéis comprobar, a ver, aquí podemos verlo mejor, así. Cuando toda la instalación está hecha, a través de la pieza, pues ya se enseñará lo que es vista de detrás. Veríamos al alzado las luces. Si apagamos para que se vean mejor las luces, aquí se puede ver. Y estamos trabajando a 6 voltios. Bueno.